Hola a todos, sean bienvenidos a la familia de Brain Tips. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy interesante, los síndromes del tronco cerebral. Comencemos con el primer síndrome del tronco encefálico, el síndrome de Weber, o también conocido como síndrome del pedúnculo cerebral. Se presenta como una oclusión de una rama de la arteria cerebral posterior que irriga el mesencéfalo, o por un aneurisma que comprime el territorio posterior. Esta, a su vez, va a producir una parálisis directa de las fibras del motor ocular común y de la piramidal, en su trayecto por el pie del pedúnculo cerebral. Como podemos observar en la imagen de la izquierda, en un corte axial a nivel de T2, la misma nos muestra el mesencéfalo y el área involucrada en el síndrome de Weber, que está representada en color azul. En cuanto a la etiología, resulta importante destacar que el síndrome del pedúnculo cerebral se puede originar a causa de isquemia mesencefálica, que hace referencia a la afectación de las arterias interpedunculares, hemorragia, aneurismas, las cuales son más frecuentes de la arteria comunicante posterior, y tumoraciones. A la derecha podemos observar una imagen que representa un infarto isquémico peduncular izquierdo, que como mencioné puede ser una de las varias causas de este síndrome. Con respecto a la clínica, se pueden separar las estructuras afectadas y los signos y síntomas relacionados. La primera estructura afectada es el haz piramidal ocupando el pedúnculo cerebral, lo cual va a provocar hemiplegia faciobranquiocrural contralateral a la lesión. Esto significa que el paciente va a presentar disminución de la fuerza motora o parálisis parcial que afecta un brazo y una pierna del mismo lado del cuerpo. Además de eso, el paciente tendrá una parálisis facial central, es decir, que se paraliza el cuadrante inferior de la cara. La segunda estructura lesionada es el tercer par craneal, lo que ocasiona la parálisis del oculomotor ipsilateral. Es decir, el tercer nervio se va a paralizar del mismo lado de la lesión, lo que a su vez va a provocar oftalmoplegia con estrabismo divergente. Hay que tener en claro dos conceptos. Mientras que la oftalmoplegia significa que el paciente tendrá la incapacidad para mover voluntariamente el globo ocular, el estrabismo divergente se refiere a que cuando uno de los dos ojos se dirige hacia un objeto, el otro se encuentra desviado hacia afuera. Todo esto va acompañado de midriasis, que es la dilatación de la pupila del ojo. Por último, es necesario mencionar que si la sustancia negra también está involucrada, el paciente se manifiesta con rigidez parkinsoniana contralateral. Por último, exploremos la clínica ya anteriormente mencionada, en esta imagen de un paciente que tiene el síndrome de Weber. Lo primero que podemos notar es la ptosis del párpado superior. También se puede observar la midriasis pupilar, que como dije anteriormente va a ser un signo por la lesión de la raíz del tercer par craneal. También hay que acotar que entre los músculos que inerva el tercer par craneal está el músculo recto interno, y al estar lesionado, el ojo hace una desviación hacia afuera. Dicho de otra manera, las personas que presentan este síndrome sufren una parálisis de todos los músculos extraoculares salvo el del recto lateral y el oblicuo superior. Pues bien, ahora vamos a ver un esquema a la izquierda de lo que representa la hemiparesia contralateral. Vemos como las extremidades están resaltadas en negro, lo que nos indica la ubicación de esta hemiparesia. Aparte de eso, se ve pintado en negro el cuadrante inferior de la cara, lo que nos indica la presencia de una parálisis facial central. Seguido de este esquema, podemos ver una imagen que representa los segmentos medulares y cómo justamente el tercer par craneal o oculomotor es el nervio que va a estar comprometido en este síndrome. Por último, vemos al mismo paciente con síndrome de Weber que presenta hemiparesia contralateral izquierda. Hay que concretar que si la lesión es derecha, la hemiplegia será izquierda y viceversa. Decimos que un paciente con síndrome de Weber va a presentar la oclusión del tercer par craneal, el nervio oculomotor.
Si deseas saber más sobre los pares craneales, puedes ver nuestro video sobre los núcleos de los pares craneales, su origen real y aparente. Ahora hablemos sobre el síndrome de fobil superior o mesencefálico. Este surge a partir de una lesión vascular de las ramas de la arteria basilar y cerebral posterior que irrigan al mesencéfalo, como las arterias perforantes paramedianas y las arterias interpedunculares. El síndrome de fobil superior se podría describir como un síndrome de Weber que adicionalmente afecta estructuras del tegmento mesencefálico. Un individuo que padezca de este síndrome va a presentar una lesión unilateral de las siguientes estructuras mesencefálicas. Primero, al igual que en el síndrome de Weber, el haz piramidal del pedúnculo cerebral se verá afectado, produciendo una hemiplegia brachiocrural contralateral a la lesión y una parálisis facial central. En segundo lugar, las fibras del tercer par craneal se encuentran lesionadas y tal como en el síndrome de Weber existirá una oftalmoplegia con estrabismo divergente. Y ahora tenemos de las estructuras afectadas que diferenciarán un síndrome de fobil superior de un síndrome de Weber. El fascículo longitudinal medial es una de las vías que tienen como propósito la coordinación del movimiento conjugado de los músculos oculares, pues este se encarga de interconectar el núcleo del nervio abducens con el núcleo del nervio oculomotor. La lesión de esta vía produce su interrupción, lo que se traduce en un déficit de aducción del ojo ipsilateral a la lesión, cuando se intenta ver al lado contrario. A esto se le llama oftalmoplegia internuclear. El lemnisco medio, que se encarga de transmitir información sensitiva somática al verse afectada, produciría una hemianestesia contralateral a la lesión, ya que dichos estímulos sensitivos no podrán llegar a la corteza para hacerse conscientes. Finalmente, el daño de un núcleo rojo provocaría un hemitemblor de intención, debido a su importante papel en la coordinación motora. Ahora hablemos sobre el síndrome de Parinaud. Este también es llamado síndrome dorsal del mesencéfalo, haciendo referencia a la zona afectada del mesencéfalo que en este caso es el tectum. Este síndrome es causado por la compresión del techo, también llamado tectum del mesencéfalo, generalmente por tumores en la glándula pineal, el ictus o traumatismos a este nivel. Como podemos ver en la imagen, la paciente tiene afectada la mirada vertical debido a la lesión del núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial, que a su vez se van a comunicar con el subnúcleo del recto superior y del oblicuo inferior del núcleo principal del tercer nervio craneal. Como podemos ver en la imagen, se presenta otro caso diferente, donde se pueden apreciar las alteraciones oculares recientemente explicadas. El paciente va a ser incapaz de poder mirar hacia arriba debido a que el mesencéfalo sirve como centro de la mirada vertical. Las pupilas dilatadas responden débilmente a la luz y también se presenta cierta disociación entre el reflejo fotomotor a la luz y la acomodación. Esta es una representación de un corte transversal del mesencéfalo a nivel de los colículos superiores. ¿Cómo sabemos que es a nivel de los colículos superiores? Fácil, porque se pueden apreciar dos elementos característicos de este corte, los núcleos rojos y el núcleo del tercer par craneal con sus fibras emergiendo. Identificando estos elementos, hay que señalar que lo que se ve superior en la imagen es la parte posterior del mesencéfalo y lo que se ve inferior es la parte anterior del mesencéfalo. Teniendo estas referencias anatómicas, podemos definir que el síndrome de Parinaud se da por la compresión de la parte dorsal o posterior del mesencéfalo. Otra causa, menos frecuente, pero puede darse de este síndrome es la dilatación del acueducto cerebral, que se pueden ver en pacientes con hidrocefalia, con una dilatación importante que puede estar comprimiendo el techo del mesencéfalo debido a su cercanía. En este cuadro se pueden apreciar todos los signos y síntomas que causa este síndrome. Como comentaba, un signo característico es la pérdida de la mirada vertical, la retracción del párpado superior, conocido en el ámbito clínico como signo de Collier.
Un nistagmo retráctil de convergencia que hace referencia al movimiento de sacudido convergente junto con la retracción de los globos oculares. Y para terminar, también se presentan anormalidades de la pupila con pérdida del reflejo oculomotor. Ahora procederemos a hablar sobre el síndrome vulvar anterior o también llamado síndrome de Dejerin o de Dejerine. Este se presenta como una oclusión que se da por parte de las ramas paramedianas, las cuales proceden de la arteria vertebral o de la arteria espinal anterior. Por otro lado, también se debe recalcar el área que se ve mayormente afectada por dicha oclusión, el cual es el territorio paramediano. Esta área, a su vez, va a comprometer varias zonas que la constituyen, que son las siguientes: el núcleo hipogloso, el lemnisco medial y el tracto corticoespinal o piramidal. Al hablar de este síndrome también debemos enfocarnos en su etiología. Como causa principal del síndrome vulvar medial encontramos el infarto de la arteria espinal anterior. Sin embargo, existe otra causa no muy frecuente que es la arteriosclerosis, que es una afección en la cual vemos cómo existe un estrechamiento o estenosis del vaso sanguíneo debido a una placa que está ocluyendo el adecuado flujo de la sangre. Por ende, se provocaría una posible isquemia debido a la oclusión de dicha arteria, que terminaría afectando a las zonas que irriga. Tomando en cuenta a la parte clínica del síndrome, debemos centrarnos tanto en sus estructuras afectadas como en los signos y síntomas que se expresan en el paciente. Primero, tenemos el tronco corticoespinal o piramidal, el cual es un grupo de axones que se extienden desde la corteza del cerebro hasta el asta ventral de la médula espinal. Por otro lado, tenemos el lemnisco medial como otra de las áreas comprometidas con respecto a la oclusión que se presenta en el síndrome. También encontramos al núcleo hipogloso como una de las estructuras afectadas. Esta zona, a diferencia de las otras dos, causará una lesión ipsilateral de la mitad de la lengua. Es decir, que la desviación de la lengua que presente el paciente siempre será hacia la dirección de la lesión. Hablando nuevamente sobre la clínica, es muy importante recalcar las consecuencias de este síndrome vulvar anterior de Dejerin. Primero encontramos, como ya se explicó, la parálisis ipsilateral de la lengua, hemiplegia o hemiparesia contralateral que experimenta y expresa un paciente con este síndrome, y por último está la disminución significativa de la sensibilidad propioceptiva. Por último, cuando nos enfocamos en un diagnóstico para este síndrome, debemos tener en cuenta que las resonancias magnéticas son imprescindibles para realmente verificar que este es el diagnóstico del paciente. También es muy importante llevar a cabo la prueba del reflejo de Babinski. Ahora vamos a hablar sobre el síndrome de Wallenberg, también conocido como síndrome vulvar lateral, y se produce debido a una lesión isquémica en la zona lateral del bulbo raquídeo. Lo podemos ver en este estudio de resonancia magnética que indica con la flecha el lugar de la lesión. La etiología más común del síndrome de Wallenberg es el infarto vulvar por oclusión de la arteria cerebelosa posterior-inferior, que es la principal rama de la arteria vertebral. Recordemos que la arteria cerebelosa posterior-inferior es también llamada PICA por sus siglas en inglés, y su función es irrigar gran parte del bulbo raquídeo y la porción inferior de los hemisferios cerebelosos. Las estructuras afectadas en este síndrome serán el pedúnculo cerebeloso inferior y núcleos vestibulares, lo cual causa mareo, ataxia cerebelosa y nistagmo. También tenemos que se verán afectadas fibras o núcleos de los nervios glosofaringeo y vago, núcleos y tractos espinales del nervio trigémino. Esto producirá una pérdida ipsilateral de la sensibilidad al dolor y la temperatura en el área de la distribución del nervio trigémino. Tenemos también que se verá afectado el tracto espinotalámico, que ocasiona una pérdida contralateral de la sensibilidad al dolor y temperatura por debajo del cuello. También pueden verse afectadas vías simpáticas, lo que puede conducir en el desarrollo del síndrome de Horner.
Ahora vamos a estudiar los signos y síntomas generales del síndrome de Wallenberg. Estos son vértigo, náusea, hipodisfonía y disfagia, debido a la lesión en el núcleo ambiguo, lo cual produce la parálisis de la musculatura del paladar blando, la faringe y la laringe ipsilaterales y causa dificultades de deglución y fonación. También tenemos la pérdida de la sensibilidad al dolor y la temperatura en el hemicuerpo contralateral y en la cara ipsilateral. Esto se presentará debido a la lesión en el tracto espinotalámico a nivel vulvar y el núcleo espinal del trigémino. Se evidenciará también ataxia y nistagmo ipsilaterales, debido a la lesión en la base del pedúnculo cerebeloso inferior y los núcleos vestibulares. El paciente también presentará síndrome de Horner ipsilateral, esto que es producido por el compromiso de las vías simpáticas. El diagnóstico del síndrome de Wallenberg es eminentemente clínico. Sus manifestaciones son diversas y no siempre se presentarán todas. Esto depende de su etiología. Los estudios de imagen de resonancia magnética se realizan con la finalidad de confirmar el diagnóstico. Ahora hablaremos sobre el síndrome de Millard-Gubler. Es considerado un síndrome protuberancial y se debe a una lesión pontina inferior. Se caracteriza desde el punto de vista clínico por parálisis facial y del sexto par craneal, ipsilateral a la lesión y parálisis brachiocrural contralateral. En cuanto a su etiología, podemos decir que es frecuentemente de causa vascular, como trombosis de la arteria pontina, menos frecuente de causa traumática o por efecto de masa secundario a un tumor localizado a nivel de la protuberancia. En cuanto a sus manifestaciones, tenemos parálisis facial periférica, pupilas isocóricas, desviación ocular medial, mirada conjugada conservada, hemiplegia brachiocrural, parálisis flácida de los músculos de la expresión facial, pérdida del reflejo corneal. Estos signos y síntomas se deben a una lesión de los pares craneales 6 y 7 y también una lesión de las fibras del tracto corticoespinal. Como ya sabemos, la porción anterior del puente es por donde están descendiendo las fibras corticoespinales, por lo que de entrada el paciente va a estar paralizado del hemicuerpo contralateral. También por daño al nervio facial, el paciente va a tener parálisis facial del mismo lado. ¿Qué significa esto? Que el lado derecho de la cara va a estar inexpresiva, porque no va a poder utilizar los músculos de la expresión facial. En cuanto a la parálisis del sexto par, se lo puede explicar de la siguiente manera. Como pueden ver en la imagen, los ojos normalmente se encuentran así. Donde nos vamos a concentrar es en los pares craneales encargados de los ojos. El sexto par, como su nombre lo indica, se encarga de llevar el ojo hacia afuera, es decir, su función es la abducción del ojo. Por su parte, el tercer par craneal, el óculo motor, se encarga a grandes rasgos de llevar el ojo hacia adentro. Por lo tanto, en condiciones normales, el ojo está centrado. Entonces, en el paciente con Millard-Gubler se daña el sexto par, por lo que solo tenemos la fuerza que lleva el ojo hacia adentro. Se daña el sexto par y solamente nos queda la función del tercer par craneal, el óculo motor, lo que provoca un estrabismo de carácter convergente. Ahora hablaremos sobre el síndrome de Foville protuberancial. El síndrome de Foville protuberancial o inferior se origina a partir de un daño en el tegmento dorsal en el tercio caudal de la protuberancia anular. La presencia de este síndrome puede tener relación con infartos pontinos, hemorragias y tumores en el cerebelo. En la imagen que tenemos aquí podemos ver una resonancia magnética que nos muestra una hemorragia en el tegmento dorsal del puente, lo que compromete las siguientes estructuras. Primero tenemos al haz piramidal que se encuentra por debajo de las fibras corticonucleares.
lo que produce una hemiparesia brachiocrural contralateral a la lesión. La raíz del séptimo par craneal, el facial, también se ve afectada y esto se manifiesta mediante una parálisis facial periférica ipsilateral a la lesión, ya que se perdería la capacidad de estimular a los músculos de la expresión facial. En tercer lugar tenemos el daño en la raíz del sexto par craneal, el nervio abducens, que produce una parálisis del músculo recto lateral, imposibilitando la abducción del ojo, lo cual se denomina oftalmoplegia con estrabismo convergente ipsilateral. Y finalmente las fibras asociativas del fascículo longitudinal medial y la formación reticular paramediana pontina también se verán afectadas, originando así una desviación de la mirada hacia el lado de la hemiplegia. Con respecto a la parte clínica, en este paciente podemos observar una clara oftalmoplegia que le imposibilita llevar a cabo movimientos oculares conjugados de forma correcta. El ojo que percibamos afectado será el que nos indique de qué lado del puente se encuentra la lesión. Adicionalmente, en las imágenes podemos observar cómo la piel de su frente se corruga al llevar las cejas hacia arriba, signo que se debe a la parálisis del facial propia de este síndrome. A continuación podemos observar a otro paciente con el mismo síndrome. Nótese cómo al tratar de seguir las instrucciones del evaluador físico de llevar sus manos a la altura de sus hombros con los brazos extendidos, su brazo derecho presenta una notable incapacidad de cumplir la acción. Esta hemiparesia brachiocrural se da contralateral al sitio de la lesión, a diferencia de los signos revisados en la anterior diapositiva. A manera de resumen sobre los síndromes del tronco encefálico, tenemos que el síndrome de Weber va a ser causado por una oclusión de la rama de la arteria cerebral posterior, va a producir hemiplegia faciobrachiocrural contralateral a la lesión y esta lesión se va a ubicar en la base de los pedúnculos cerebrales. El síndrome de Parinau va a ser causado por una compresión del techo del mesencéfalo, va a producir pérdida de la mirada vertical y esta lesión se va a ubicar en el tectum del mesencéfalo. El síndrome vulvar anterior es causado por una oclusión de las ramas paramedianas ascendentes de la arteria vertebral. Va a producir paresia y fibrilación lingual ipsilateral a la lesión, y esta lesión se va a ubicar en la zona medial anterior del bulbo raquídeo. Ahora el síndrome de Wallenberg. Este va a ser causado por necrosis en la zona lateral del bulbo raquídeo. Va a producir síndrome de Horner, ataxia y nistagmo. Esta lesión se va a ubicar en la zona lateral del bulbo raquídeo. El síndrome de Millard-Gubler va a ser causado por una trombosis de la arteria pontina, va a producir parálisis facial periférica ipsilateral y esta lesión se va a ubicar en la zona inferior de la protuberancia. El síndrome de Foville va a ser causado por un infarto localizado en la protuberancia anular, va a producir oftalmoplegia ipsilateral y esta lesión se va a ubicar en la región dorsal de la parte caudal del puente. A continuación les presentamos la bibliografía utilizada para el desarrollo del tema. Espero que les sea de mucha ayuda y que puedan reforzar sus conocimientos. Los autores del proyecto son Roberto Sánchez, Paula Zúñiga, Carlos Pera, Melanie Moya, Doménica Villalba y quien les habló, Miriam Moreno. Muchas gracias por su atención. Un agradecimiento especial a nuestro tutor, el Dr. Giovanni Cañar Lascano. Te invitamos a que formes parte de la familia de BrainTips suscribiéndote a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.